8:15 de la mañana, 13 de agosto, en el arrecife Scarborough, mar de la China Meridional. Nubes grises y densas se cernían sobre el océano, amenazando con descargar toda su furia. Olas de nivel 5 azotaban sin piedad los cascos de los buques. Ráfagas de 50 km por hora obligaban a recalibrar constantemente los sistemas de radar y sonar. De repente, dos navíos de guerra chinos, el destructor tipo 052D y la fragata tipo 054A, partieron las olas en un asalto frontal contra el USS Higgins y el USS Jackson, que se encontraban en una misión de patrulla para garantizar la libertad de navegación. Apenas 14 segundos después, el tipo 052D disparó dos misiles YJ-18. Al mismo tiempo, el tipo 054A lanzó un enjambre de drones kamikaze CH-9001, sembrando el caos en las aguas. Uno de los misiles YJ-18 detonó cerca del costado de estribor del USS Jackson. La cubierta se inclinó y el agua de mar se precipitó en los compartimentos. 3 marineros estadounidenses resultaron heridos mientras una densa columna de humo negro se elevaba hacia el cielo. El sistema de defensa CWIS, derribado, chillaba desesperadamente, pero no pudo evitar que un dron se estrellara contra la torre del radar secundario, interrumpiendo temporalmente la comunicación con el mando central. Pero entre el humo y del fuego, Estados Unidos no se doblegó. El submarino USS John Warner abrió sus tubos de lanzamiento de misiles Tomahawk. Super Hornets y Growlers rugieron al despegar desde la cubierta del USS Ronald Reagan. Estados Unidos se preparó para mostrarle al mundo entero su poderío. Aquello ya no era un simple encontronazo, sino una contienda de ingenio y fuerza entre dos superpotencias. Acompáñanos hasta el final para descubrir quién dominará el tablero. Si te gusta este tipo de contenido, dale me gusta para que podamos seguir creándolo. El 11 de agosto, el mar de la China Meridional se había convertido en un polvorín. Dos embarcaciones de la Guardia Costera china chocaron entre sí al intentar bloquear un buque de reabastecimiento filipino. En cuestión de segundos, la demostración de fuerza se convirtió en un bochorno internacional. La noticia acaparó las portadas de los medios de comunicación de todo el mundo. Beijing cargó con el peso de una humillación innegable. Para empeorar la situación, un día después, un informe filtrado elevó aún más las tensiones. Expertos en ciberseguridad estadounidenses confirmaron que China había sembrado software espía para explotar una vulnerabilidad de Microsoft con el fin de infiltrarse en el sistema de mando de Guam. Un ataque desde las sombras. De ser cierto, esto ya no era un conflicto regional, sino un desafío directo a Washington. Sin embargo, el revés del 11 de agosto hirió el orgullo de Beijing. La prensa internacional se mofaba. La cúpula china no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaban una victoria propagandística. Necesitaban dar un golpe de efecto para demostrar al mundo que la armada china no era débil. Y el arrecife Scarborough fue el lugar escogido. Un punto de fricción donde China podía actuar primero y aún así negar su responsabilidad. Una mancha, una estratagema, una decisión temeraria. Todo convergía, encendiendo el polvorín de un choque sin precedentes. Ahora respira hondo porque lo que estás a punto de presenciar es una confrontación entre dos superpotencias donde incluso el más mínimo error podría redibujar el mapa del mundo. ¿Desde dónde nos ves? Cuéntanos en los comentarios. 8:19 de la mañana, arrecife Scarborough. Lo que parecía un mar en calma después de la tormenta se transformó en una trampa mortal. Rodeado de arrecifes de coral con aguas poco profundas, donde las grandes embarcaciones se arriesgaban a encallar con un giro brusco. Estados Unidos, acostumbrado a maniobrar en alta mar, se encontró atrapado dentro de una jaula de coral. Las olas gigantes rompían sin descanso. La visibilidad apenas alcanzaba a 8 millas náuticas. El radar luchaba por obtener una imagen clara. Todas las condiciones favorecían a quien golpeara primero, y ese fue China. Dos buques, el destructor tipo 052D Gouyang y la fragata tipo 054A, avanzaron como cuchillas rebanando la superficie. Su formación cruzó los radares a máxima potencia. No estaban patrullando, estaban cazando. El USS Higgins, un destructor de la clase Arleigh Burke, y el USS Jackson, una embarcación de combate, mantenían su rutina de patrulla. Los radares en modo de vigilancia, la tripulación aún sin ocupar sus puestos de combate. Algunos marineros todavía realizaban labores de mantenimiento en la cubierta.
Estados Unidos no estaba preparado. De pronto, una señal de radio rasgó el aire. Una voz en mandarín y en inglés proclamó: «Esto es aguas territoriales chinas, salgan de inmediato». Sonó como una advertencia diplomática, pero en realidad era una declaración de guerra. Porque mientras se transmitía la señal, los radares chinos ya estaban fijando objetivos por segundo. El mensaje era simplemente un pretexto, y tan solo 14 segundos después llegó el ataque preventivo. El tipo 054A lanzó una salva de drones kamikaze CH-901, pequeñas máquinas que transportaban cabezas de guerra de solo 3 kilos, pero letalmente efectivas. Volaban rozando las olas a menos de 10 metros de altitud. Con el oleaje, los radares estadounidenses eran casi incapaces de seguir esa trayectoria. Simultáneamente, el tipo 052D disparó 2 misiles antibuque YJ-18 a una velocidad Mach 3 en la fase final, con cabezas de guerra de 300 kilos, conocidos por ser destructores de portaaviones. Un ataque combinado. Los drones camuflaban a los misiles que se acercaban velozmente, dando menos de 25 segundos para reaccionar al USS Higgins. Las alarmas rojas bramaron. Los marineros se precipitaron a sus puestos. El sistema de defensa Phalanx CIWS giró con un chirrido agudo, pero el tiempo era demasiado corto. Uno de los drones CH-901 traspasó las defensas, detonando cerca de la cubierta de helicópteros del USS Jackson. La metralla lanzó a 2 marineros por la cubierta, su sangre esparciéndose por el acero. La comunicación de emergencia con el comando principal se cortó. Al mismo tiempo, un misil YJ-18 explotó cerca de la línea de flotación del USS Higgins. Las ondas de choque sacudieron el casco. El radar AN-SPY-1 se tambaleó violentamente, desestabilizado durante unos segundos fatales. El barco no se hundió, pero la flota estadounidense retrocedió. La geografía empeoró la situación. El USS Higgins era demasiado grande para maniobrar rápidamente en los estrechos arrecifes. El USS Jackson, más pequeño, no podía acelerar en aguas poco profundas. Ambas embarcaciones quedaron atrapadas como cajas de hierro en el mar, inmovilizadas, incapaces de escapar. Exactamente la trampa que China pretendía. Pero el ataque inicial no se trataba solo de causar bajas. El verdadero objetivo de Beijing era forzar a Estados Unidos a activar sus sistemas de defensa al completo. Mientras el USS Higgins elevaba los radares y los sistemas CIWS, las señales eran capturadas al instante por drones de reconocimiento chinos que sobrevolaban la zona. Un KJ-600, modificado a nivel nacional, especializado en interferencia electrónica y recopilación de datos, se acercó. Cada pulso de radar, cada emisión de la flota estadounidense fue grabada, analizada y transmitida al mando. El Ejército Popular de Liberación no necesitaba hundirlos, sino exponer la configuración de combate completa de Estados Unidos. La cubierta del USS Jackson se inclinó, los marineros estadounidenses se tambalearon, las órdenes se gritaban por encima de las alarmas. En marcado contraste, a bordo del tipo 052D, los oficiales del EPL se mantenían firmes con binoculares en mano. Las olas salpicaban el casco, sus ojos brillaban de satisfacción. La trampa había funcionado. Estados Unidos fue arrojado a la defensiva desde los primeros minutos. Y si este choque se desarrollaba como Beijing pretendía, recuperarían el honor perdido el 11 de agosto antes de presenciar el contraataque estadounidense. Hagamos una pausa por un momento. ¿Consideras esto una provocación flagrante o una legítima defensa como alega China? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para no perderte las siguientes batallas. 8:27 de la mañana. El olor a pólvora aún se percibía en el arrecife Scarborough. El USS Higgins y el USS Jackson se mecían tras el ataque inicial, sus sistemas de radar recién restaurados, mientras la tripulación permanecía tensa. En la cubierta de mando, las señales de comunicación estaban revueltas, las alarmas rojas aullando sin parar. A lo lejos, los buques de guerra chinos formaban una línea, moviéndose lentamente como si tuvieran la sartén por el mango. En la radio, el aire se sentía pesado. El comandante de la flota estadounidense, desde el mando central, transmitió una orden breve y fría. Sin retirada, comiencen el contraataque. Inmediatamente los cielos temblaron. Un EA-18G Growler, un avión de guerra electrónica valorado en $125 millones, se zambulló en el espacio aéreo. Desplegó su conjunto completo de interferencia,
bloqueando las bandas SNX utilizadas por el radar del tipo 052D. En las pantallas de China, todo se volvió caótico. Las señales del radar se convirtieron en rayas blancas como una tormenta de nieve en la noche oscura. Su radar quedó completamente ciego durante 90 segundos. Y para el ejército estadounidense, esa fue la oportunidad de oro. Al instante, el USS Higgins desplegó drones Switchblade 600. Cada uno costaba solo $70,000, pero su efectividad iba mucho más allá de esa cifra. Pequeños y compactos, sus alas se abrían en el aire y volaban justo por encima de las olas. Se deslizaron en las zonas muertas del radar que China no podía rastrear. Con un alcance de 40 kilómetros y una ojiva de 3,5 kilos, no estaban destinados a causar daños graves, sino a obligar al enemigo a maniobrar, exponiendo las brechas en su formación. Ese era su verdadero poder. Pero el contraataque no se limitó a los drones. En la cubierta, el USS Higgins activó el sistema Phalanx CIWS. Su cañón de 20 milímetros rugió, escupiendo 4.500 proyectiles por minuto. En segundos, 2 drones chinos CH-901 fueron destrozados, explotando en el aire. El CRAM también abrió fuego, añadiendo otra capa de defensa de proximidad y convirtiendo al USS Higgins en una fortaleza de acero en llamas. Cuando el radar detectó otro misil IH-18 acercándose a una velocidad de Mach 3, el USS Higgins no lo dudó. Un misil SM-6, cada uno valorado en $4.3 millones, se lanzó al cielo. La explosión en el aire iluminó el horizonte. El cuerpo del misil chino se desintegró en fragmentos que cayeron al mar en una tormenta de metal. La interceptación no solo salvó al barco, demostró una cosa: Estados Unidos tenía la tecnología para neutralizar cualquier ataque. Mientras tanto, en las profundidades de las olas, el USS John Warner, un submarino de ataque de la clase Virginia valorado en $3.200 millones, se movía en silencio como un fantasma. Activó su sonar de baja frecuencia, barriendo el fondo marino. Al instante, los ecos revelaron extrañas emisiones de gas de los motores del portaaviones Chandang, que estaba cerca. Otra orden del mando central llegó: síganlo, pero no ataquen. Era la forma de Estados Unidos de enviar un mensaje. China podría pensar que controlaba la superficie, pero bajo el océano, los estadounidenses estaban justo pisándole los talones. En 5 minutos, la batalla había dado un vuelco completo. Del dominio, China cayó en el caos. Los radares quedaron ciegos, los drones fueron derribados, los misiles antibuque neutralizados, y una elaborada estrategia fue desmantelada por completo solo con guerra electrónica y potencia de fuego de precisión. Los oficiales a bordo de los buques chinos comenzaron a vacilar, obligados a modificar las formaciones para cubrir las brechas que Estados Unidos había expuesto. Pero eso solo convirtió su arrogancia inicial en confusión. Sin embargo, una cosa era segura: China nunca se detendría por un pequeño revés. Desde lejos, sus sistemas de control ya estaban iniciando otro plan. Aún no habían jugado todas sus cartas y guardaban otro movimiento para cambiar el rumbo. Estados Unidos había dado la vuelta a la batalla en un instante. ¿Pero podría mantener la ventaja contra un enemigo decidido a no rendirse jamás? China aún tenía un plan B. ¿Cuál crees que será su próximo ataque? Déjanos tus comentarios y no olvides activar la campana para que YouTube te avise de nuestra próxima historia. 8:30 de la mañana. El mar de la China Meridional aún no se había calmado tras el contraataque estadounidense cuando China reveló su siguiente jugada. El radar a bordo del tipo 052D acababa de recuperarse del apagón y el plan B se activó de inmediato. No se limitaban a defenderse, querían convertir todo el mar de Scarborough en una trampa. Un silbido agudo resonó. 12 minidrones se lanzaron directamente desde la cubierta del tipo 054A. Pequeños, rápidos, difíciles de detectar. Disminuyeron su altitud, rozando las olas como flechas invisibles. A más de 200 km por hora, sus sensores infrarrojos se iluminaron, cubriendo los radares estadounidenses con enjambres de señales falsas. En las pantallas de radar de USS Jackson, los datos parpadeaban caóticamente. El oficial de combate gritó: «Objetivo en el as». Un dron se dirigió directamente hacia una esquina de la cubierta, evitando la colisión por solo unos metros. El USS Jackson se vio obligado a realizar un giro brusco evasivo. Se abrió una brecha en su sistema de defensa y esa fue la apertura que China había estado esperando. Más lejos, el tipo 054A fingió una retirada como si se estuviera retirando. En realidad, estaba guiando al enjambre de drones. Mientras tanto, el tipo 052D Guiyang se acercó al USS Higgins, ahora a solo 3 millas náuticas, una distancia mortal.
En el mar, 3 millas no era un simple acecho, sino una declaración de que estaban listos para embestir. Estados Unidos estaba acorralado. Si disparaban primero, el mundo entero acusaría a Washington de provocación. Si se detenían, serían aniquilados ante sus propios ojos. El USS Higgins tuvo que potenciar su radar al máximo para responder. Pero en ese mismo instante, las posiciones del Growler y de los drones Switchblade quedaron expuestas. China no disparó de inmediato. Bloquearon las señales, registraron las coordenadas. Este era el verdadero objetivo, forzar a Estados Unidos a revelar todas sus cartas. Dentro de la sala de mando, el comandante de operaciones del Higgins apretó el puño, dándose cuenta de que había caído en un cerco electrónico. Entonces ocurrió un evento inesperado. Durante la maniobra, el tipo 054A se acercó demasiado por su costado de babor, rozando la esquina de la popa del tipo 052D. El metal chirrió, el agua salpicó y un ligero humo se elevó. Los estadounidenses pensaron que era un accidente, pero en realidad, China lo convirtió en una demostración de fuerza. Ambos buques mantuvieron la velocidad sin titubear, como si declararan: seguiremos presionando aunque signifique colisión. El USS Higgins recibió una señal de socorro interna, transmitida desde el tipo 052D. Sin embargo, junto a ella llegó la interferencia del enjambre de drones. Estados Unidos no pudo distinguir lo real de lo falso. Toda la zona se ahogó en señales revueltas. Los oficiales de radar a bordo del Higgins no paraban de informar sobre contradicciones. Algunos creían que el tipo 052D estaba dañado, otros lo veían todavía manteniendo su formación. Esa ambigüedad era exactamente lo que China buscaba. En cuestión de minutos la batalla cambió. Estados Unidos ya no tenía la iniciativa. Rodeados de drones, de señuelos, de tácticas temerarias de aproximación, se vieron obligados a defenderse. China había convertido un percance de colisión en un mensaje estratégico. Estamos listos para la confrontación directa. El mar de la China Meridional ya no era un simple territorio en disputa. Se había convertido en el escenario de una gigantesca partida de Go, con cada movimiento calculado para lograr el dominio. ¿Fue este el momento en que China realmente tomó el control? ¿Qué crees que hará Estados Unidos para escapar de esta trampa? Cuéntanoslo ahora mismo y comparte este video para que todos puedan entender la magnitud de lo que está sucediendo en el mar de la China Meridional. 9:10 de la mañana. Tras casi una hora de ser suprimidos por las señales señuelo de los minidrones y las tácticas de aproximación de China, los buques estadounidenses retrocedieron temporalmente a una postura defensiva. Pero en ese momento de tensión, el comandante de la flota estadounidense tomó una decisión. Nada de un choque frontal, nada de malgastar misiles en objetivo señuelo. Se necesitaba un único golpe estratégico decisivo. China creía que había movilizado a Estados Unidos, pero para mantener la presión, su sistema de control completo aún dependía de una única estación de radar flotante cerca de la isla artificial de Gavin. Ese era el punto débil fatal, y los estadounidenses tenían una carta secreta reservada precisamente para esto. Desde 12.000 metros de altura, un fantasma se acercó en silencio, un B-2 Spirit, uno de los bombarderos furtivos más caros del mundo con un valor de $2.200 millones cada uno. Este avión había despegado de la base Anderson en Guam 2 horas antes. Cruzó el Pacífico y se infiltró sin ser visto por los radares chinos. Su sección de radar era tan pequeña como la de un pájaro grande, casi invisible. Y ahora su compuerta de bomba se abrió. Una bomba guiada por GPS de 97 kilos cayó libremente desde decenas de miles de metros de altura. Un destello de luz en un instante, sin el rugido de una advertencia, sin alerta de radar a tiempo. Solo una columna de fuego que estalló, aniquilando la estación de radar de Gavin, el corazón del mando de la flota china en Scarborough. Las antenas colapsaron, las señales murieron, la región se sacudió una columna de humo negro elevándose en medio del mar. En ese mismo instante, llegó el siguiente golpe. El EA-18 Growler activó un ataque electrónico de espectro completo, sincronizado con los satélites Link 16 en órbita. El mecanismo era simple pero devastador. Interferencia multibanda mientras interceptaba y reemplazaba los paquetes de datos tácticos chinos con señales falsas. En 30 segundos, la red de mando de China en Scarborough quedó paralizada. El radar en el tipo 052D mostraba solo una pantalla en blanco, incapaz de analizar objetivos. Muchos drones perdieron contacto, giraron sin rumbo y luego se precipitaron al mar. Las señales de radio internas fueron interrumpidas por las ondas falsas del Growler. En la cubierta, los oficiales chinos gritaban órdenes, pero los altavoces solo emitían estática. Sin conexión con los sistemas de mando, una flota agresiva de repente quedó ciega en medio del océano. Sin otra alternativa, el mando chino tuvo que emitir la retirada. El anuncio se precipitó
ejercicio concluido. Pero el mundo sabía que era una retirada humillante. El tipo 052D y el tipo 0540A regresaron hacia su base con su formación rota y desordenada. En el mar, solo el USS Higgins y el USS Jackson permanecieron firmes. No hubo un ataque decisivo, no hubo bajas, pero la victoria era innegable. El mar de la China Meridional tras el choque se hundió en un silencio mortal. Fragmentos de drones derribados flotaban brillando débilmente bajo la pálida luz del sol a través de las densas nubes. En la superficie, el USS Higgins y el USS Jackson todavía mantenían su formación. Sus cascos oscurecidos por el agua de mar, manteniéndose firmes como si nunca hubieran sido sacudidos. Una imagen grabada en la memoria. Estados Unidos se mantuvo firme mientras el adversario no lo hizo. Para China, las pérdidas eran evidentes. Un destructor tipo 052D se retiró en silencio con humo negro saliendo de su bahía de motores. El ataque no fue directo, pero fue suficiente para dejarlo fuera de combate durante meses. En contraste, Estados Unidos estaba casi intacto. Ningún barco hundido, ningún marinero perdido. Toda la fuerza se mantuvo íntegra en medio del caos, como para enviar un mensaje. La fuerza no reside en los proyectiles disparados, sino en el dominio del campo de batalla. Y ese fue el mensaje final. Estados Unidos es poderoso, no solo porque tiene bombas, sino porque sabe cuándo detenerse. No glorifica la guerra, salvaguarda la paz y los principios sobre los que sobrevive el mundo. Cuanto mayor es el poder, mayor es la necesidad de moderación. Después de todo, una pregunta te queda por responder. ¿Qué es lo que verdaderamente mantiene la paz en este mundo? ¿Vasos arsenales o la moderación en el momento justo? Déjanos tus pensamientos a continuación. Y si te has quedado con nosotros hasta el final de este video, eres parte del 5% de espectadores que realmente comprenden la batalla que acaban de presenciar. El enfrentamiento de Scarborough terminó, pero sus réplicas perduran. Los riesgos siguen siendo graves. Una orden equivocada, un misil perdido, y el mar de la China Meridional podría explotar en una guerra total. Pero después de este evento, el mundo vio una cosa claramente. Estados Unidos sigue siendo un escudo inquebrantable. Su presencia no es una simple postura, sino una garantía de que el derecho internacional se mantiene, de que el mar de la China Meridional sigue siendo la vía de navegación libre a nivel mundial. Este video tiene fines educativos, ayudándonos a comprender el valor de la paz y el papel silencioso pero decisivo de Estados Unidos en el mantenimiento de la estabilidad global. Si crees que el mundo necesita más perspectivas como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna historia como esta.